También hablamos sobre los objetos rituales y también los objetos almacenados. ¿Qué son los objetos rituales? Son todos los actos de la vida que caminaban lo mágico, ¿no? En lo religioso. Tenían vínculos con las cabalísticas y las divinidades, ¿no? Eran heredados por las personas, familiares, grupos sociales, ¿no? Y asimismo, su religión era politismo, ¿no? ¿Y qué son los objetos almacenados? Los objetos almacenados eran la acumulación de reservas, riquezas, que consistían en ganado, ¿no? Cosechas y asimismo también tierras, ¿no? Metales, caracoles, todo esto eran un tesoro, ¿no? Para ofrendar a los dioses del agua y Pachamama, ¿no? Y se otorgaba también un apogeo mucho, ¿no? Un cariño hacia el maíz, ¿no? También se daba lo que es el apareamiento, los alpacas y las llamas, ¿no? Y dentro de ello también vemos son lo que son los objetos y también lo que son los derechos, ¿no? Y aquí se encuentra diferentes derechos, ¿no? Derechos sobre el uso económico y donde se daba, ¿no? Al usufructo de las aguas al riego, que podrían pasar al servicio de referentes a ellos, ¿no? Derechos sobre las personas y servidumbre en humanos, ¿no? Y se da a la propiedad nobleza imperial, ¿no? Y de los señores coracas, ¿no? Así como el labor de los metallos, que eran por turnos, ¿no? Y la ganadería también, la minería, ¿no? La agricultura, ¿no? La alfarería, los textilerías, cerámicas, todos estos trabajos se daban también por turnos, ¿no? Y también se daban los derechos, ¿no? Al aspecto económico, religioso, políticos, ¿no? Dentro de ello tenía el derecho de uso o las disposiciones de la propiedad de otro, ¿no? Y se realizaban, ¿no? Dentro de ello lo que es trueques, las donaciones, ¿no? Por otro lado, que el Zapan Inca entregaba terrenos, ¿no? Al forastero, a Migmas, ¿no? Y dentro de ello también se dan los derechos a recibir al ingreso u otros beneficios, ¿no? Del uso de las propiedades ajenas, ¿no? Derecho a ser propietario no era el titular, sino otros beneficios también, ¿no? Todo esto, ¿no? Tipologías de derecho podían, ¿no? Ser ejercidos sobre nuestra propiedad por distintas personas y grupos, ¿no? Asimismo, también se dan los asentamientos urbanos, ¿no? Imperiales, como las yactas, como los templos, ¿no? Talleres, ¿no? Todos estos se daban también y también se perfeccionaban estos bienes del Estado, ¿no? Y el Zapa Inca de esta manera le hacían funcionar, ¿no? Muchas formas de las propiedades, ¿no? Y ahora lo que es herencia, ¿no? La herencia es el conjunto de bienes o obligaciones, ¿no? Que se transmitía desde su dueño o creador a otros individuos, ¿no? Así considerados como legítimos herederos, ¿no? Como aquellos, ¿no? Que voluntariamente designaban por el testamento. Y también dentro de ello, de la herencia, se daba, ¿no? Lo que es la sucesión inca era padre y hijo, donde se transmitía ideas del inca, ¿no? También se daba la sucesión de los derechos sociales de grupos políticos, ¿no? Asimismo también de los derechos de herencia, ¿no? Sobre su fruto, ¿no? De uso de las tierras, ¿no? Y otras propiedades se daban, ¿no? Y la transferencia de vida, ¿no? Se transfería las propiedades inmuebles, ¿no? Mediante donaciones se realizaban, ¿no? Dentro de ello también que las reglas de herencia eran obligatoriamente, ¿no? Hacia los parientes próximos, ¿no? Por otro lado, también se daba por el libre satisfacción. Y también los ayllus eran grupos de parentescos, dentro de ello tenían, ¿no? Derechos a diferentes bienes, ¿no? Dentro de la herencia también podemos saber lo que es bienes inmuebles de los reyes o zapan incas, ¿no? Estos son los bienes que pasaban los panacas y los ayllus al real inca, ¿no? Como tierra, ¿no? Como rebaños, ¿no? Y asimismo se daba con los difuntos de las collas
y los reinos, ¿no? Y también heredaban los hijos y las hijas, ¿no? Por otro lado, también los muebles incas y los coracas heredaban los derechos, ¿no?, de propiedad sobre las yanacunas y los siervos. Y también eran heredados por los viudas y de sus progenitores, ¿no? Y así daban todas estas herencias, ¿no?, en aquellos tiempos. Y asimismo se dan en los ayos comunes, ¿no? Dentro de ello también se realizaban las familias realeza, ¿no? Y la transformación del suelo, ¿no? Se hacían de manera colectiva también, ¿no? Las parcelas, las haciendas, todo esto eran heredados, ¿no? Por otro lado, los incas eran privilegios, ¿no?, de esposos soberanos también, ¿no? Y asimismo, ¿no?, todas estas tierras también pasaban a los hijos, hijas, ¿no? Y así repartían o heredaban, ¿no?, de los bienes de los incas, ¿no? Y ahora vamos a pasar a lo que es la tendencia del suelo, ¿no? Bueno, aquí nosotros vamos a hablar sobre la estructura de la propiedad y posesión de la tierra, ¿no? Cada uno de eso daremos a conocer, ¿no? Bueno, la propiedad para los incas, ¿no? ¿Qué era, no? La propiedad era la tierra, ¿no? Y eran trabajadas en forma colectiva, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver qué son los bienes muebles, ¿no? Los bienes muebles eran tierras, casas, puentes, caminos, pisos, ¿no? También asimismo se da lo que son los objetos domésticos, ¿no? Los objetos domésticos eran, ¿no?, herramientas del trabajo de los incas. Asimismo, ¿no?, heredaban de acuerdo a la sanguinidad, ¿no? Dentro de ello también se da lo que es, ¿no?, los efectos almacenados o acorralados, ¿no? Estos eran los alimentos guardados, ¿no? Por otro lado, se dan lo que son los derechos, ¿no? Derechos y bienes, ¿no? También lo que es bienes inmuebles macroétnico de índole comunal, ¿no? Bueno, ¿qué son los derechos, no? Los derechos sobre el uso económico, ¿no? Eran heredados por los ayllus, ¿no? Por otro lado, que son los derechos de los poderosos, ¿no?, sobre personas y servicios humanos. Estos eran, ¿no?, los metallos, ¿no?, los llanas y las piñas, ¿no? Y dentro de ello también se da lo que es derecho exclusivo, ¿no? Y aquí únicamente podían ejecutar el baile de huacón que por los yaras, ¿no?, o yarovilcas, ¿no?, de la Sierra Central, ¿no?, que se daban. También los pastoreos, ¿no?, o collas y lopacas, ¿no?, la danza de chuquillo, ¿no? Por otro lado, las ignias de los incas eran propietarios, ¿no? Contaban en las fiestas de Inti Raymi, también las festividades de Huarachico y el lino de Huaylía también se daban, ¿no?, que era dedicado, ¿no?, en las festividades de Huarachico, ¿no? Asimismo, ¿no?, estos se daban, ¿no?, que dedicados a los dioses Viracocha y estos fueron, ¿no?, entrenados por Zapán Inca y por el príncipe heredero, ¿no? Dentro de ello, como es la danza, la música, ¿no? También lo que es artesanos, estos se daban los derechos exclusivos, ¿no? Y asimismo, dentro de ello también se dan lo que es, ¿no?, bienes inmuebles macroétnicos de índole comunal, ¿no? Bueno, eso se trata, ¿no?, aquí, ¿no?, donde que realizaban, ¿no?, el comunal, lo que es en colectivo, lo que es en puentes, caminos, ¿no?
canales, irrigaciones, los pisos, ¿no? También se realizaban los edificios, las construcciones, ¿no? De distintos grupos domésticos, ¿no? Eh, Asimismo, dentro de ello también se realiza lo que son bienes inmuebles estatales, ¿no? Aquí ya que se realizaban los asentamientos, que se daban el trabajo, ¿no? De agrícola, ¿no? Y también se daban, ¿no? Lo que son las plantaciones focales, ¿no? Se realizaba lo que es la actividad minera, la cerámica, ¿no? La textilería, ¿no? La metalística, ¿no? Dentro de ello también se da lo que es, podemos dar a conocer lo que son los objetos, ¿no? Que se utilizaban para el trabajo, ¿no? Y los utensilios también, ¿no? Se utilizaban en el cultivo, ¿no? Se daban, por ejemplo, ahí se realizaban lo que son los instrumentos especiales, ¿no? Y así también, dentro de ello también se daba lo que es la faena, ¿no? Eran según a los grados de edad, ¿no? El sexo, la clase, el rango, ¿no? Esto se daba, ¿no? Por otro lado, los bienes de los padres lo heredaban los hijos varones. Y en caso de los bienes de la madre, heredaban las hijas mujeres ya también, ¿no? También acá se encuentran, ¿no? Lo que es los efectos personales. ¿Qué son los efectos personales, no? Fueron vestidos, ¿no? Y adornos de cualquier modelo y era era de uso cotidiano, ¿no? Y así mismo era para el uso, ¿no? De también los temporales muy especiales que se daban, ¿no? En esa época. Y en los heredaban, ¿no? Eso de acuerdo a la modalidad de descendencia, ¿no? Paralela, ¿no? Todos estos se daban ahí, ¿no? Bueno, aquí nosotros vamos a hablar sobre la estructura de la propiedad y posesión de la tierra, ¿no? Cada uno de eso daremos a conocer, ¿no? Bueno, la propiedad para los incas, ¿no? ¿Qué era, no? La propiedad era la tierra, ¿no? Y eran trabajadas en forma colectiva, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver qué son los bienes muebles, ¿no? Los bienes muebles eran tierras, casas, puentes, caminos, pisos, ¿no? También asimismo se da lo que son los objetos domésticos, ¿no? Los objetos domésticos eran, ¿no? Herramientas del trabajo de los incas. Asimismo, ¿no? Heredaban de acuerdo a la sanguinidad, ¿no? Dentro de ello también se da lo que es, ¿no? Los efectos almacenados o acorralados, ¿no? Estos eran los alimentos guardados, ¿no? Por otro lado, se dan lo que son los derechos, ¿no? Derechos y bienes, ¿no? También lo que es bienes inmuebles macroétnico de índole comunal, ¿no? Bueno, ¿qué son los derechos, no? Los derechos sobre el uso económico, ¿no? Eran heredados por los ayllus, ¿no? Por otro lado, que son los derechos de los poderosos, ¿no? Sobre personas y servicios humanos. Estos eran, ¿no? Los metallos, ¿no? Los llanas y las piñas, ¿no? Y dentro de ello también se da lo que es derecho exclusivo, ¿no? Y aquí únicamente podían ejecutar el baile de Huacón que por los yaras, ¿no? O yarovilcas, ¿no? De la Sierra Central, ¿no? Que se daban. También los pastoreos, ¿no? O collas.
y lopacas, ¿no? La danza de Chuquillo, ¿no? Por otro lado, eh, las islas de los incas eran propietarios, ¿no? Contaban en las fiestas de Inti Raymi, también las festividades de Huarachico y el lino de Huaylía también se daban, ¿no? Que era dedicado, ¿no? En las festividades de Huarachico, ¿no? Asimismo, ¿no? Estos se daban, ¿no? Que dedicados a los dioses Viracocha y estos fueron, ¿no? Entrenados por Zapán Inca y por el príncipe heredero, ¿no? Dentro de ello, como es la danza, la música, ¿no? También lo que es artesanos, estos se daban los derechos exclusivos, ¿no? Y asimismo, dentro de ello también se dan lo que es, ¿no? Bienes inmuebles macroétnicos de índole comunal, ¿no? Bueno, eso se trata, ¿no? Aquí, ¿no? Donde que realizaban, ¿no? Comunal, lo que es en colectivo, lo que es en puentes, caminos, ¿no? Canales, irrigaciones, los pisos, ¿no? También se realizaban los edificios, las construcciones, ¿no? De distintos grupos domésticos, ¿no? Asimismo, dentro de ello también se realiza lo que son bienes inmuebles estatales, ¿no? Aquí ya que se realizaban los asentamientos, que se daban el trabajo, ¿no? La agrícola, ¿no? Y también se daban, ¿no? Lo que son las plantaciones focales, ¿no? Se realizaba lo que es la actividad minera, la cerámica, ¿no? La textilería, ¿no? La metalística, ¿no? Dentro de ello también se da lo que es, podemos dar a conocer lo que son los objetos, ¿no? Que se utilizaban para el trabajo, ¿no? Y los utensilios también, ¿no? Se utilizaban en el cultivo, ¿no? Se daban, por ejemplo, ahí se realizaban lo que son los instrumentos especiales, ¿no? Y así también, dentro de ello también se daba lo que es la faena, ¿no? Eran según a los grados de edad, ¿no? El sexo, la clase, el rango, ¿no? Esto se daba, ¿no? Por otro lado, los bienes de los padres lo heredaban los hijos varones. Y en caso de los bienes de la madre, heredaban las hijas mujeres ya también, ¿no? También acá se encuentra, ¿no? Lo que es los efectos personales. ¿Qué son los efectos personales, no? Fueron vestidos, ¿no? Y adornos de cualquier modelo y era de uso cotidiano, ¿no? Y así mismo era para el uso, ¿no? De también los temporales muy especiales que se daban, ¿no? En esa época. Y en los heredaban, ¿no? Eso de acuerdo a la modalidad de descendencia, ¿no? Paralela, ¿no? Todos estos se daban ahí, ¿no? Bueno, aquí nosotros vamos a hablar sobre la estructura de la propiedad y posesión de la tierra, ¿no? Cada uno de eso daremos a conocer, ¿no? Bueno, la propiedad para los incas, ¿no? ¿Qué era, no? La propiedad era la tierra, ¿no? Y eran trabajadas en forma colectiva, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver qué son los bienes muebles, ¿no? Los bienes muebles eran tierras, casas, puentes, caminos, pisos, ¿no? También asimismo se da lo que son los objetos domésticos, ¿no? Los objetos domésticos eran, ¿no? Herramientas del trabajo de los incas. Asimismo, ¿no? Heredaban de acuerdo a la sanguinidad, ¿no?
Dentro de ello también se da lo que es, ¿no? Los efectos almacenados o acorralados, ¿no? Estos serán los alimentos guardados, ¿no? Por otro lado, se dan lo que son los derechos, ¿no? Derechos y bienes, ¿no? También lo que es bienes inmuebles macroétnico de índole comunal, ¿no? Bueno, ¿qué son los derechos, no? Los derechos sobre el uso económico, ¿no? Eran heredados por los ayllus, ¿no? Por otro lado, que son los derechos de los poderosos, ¿no? Sobre personas y servicios humanos. Estos eran, ¿no? Los metallos, ¿no? Los llanas y las piñas, ¿no? Y dentro de ello también se da lo que es derecho exclusivo, ¿no? Y aquí únicamente podían ejecutar el baile de Huacón que por los yaras, ¿no? O yarovilcas, ¿no? De la Sierra Central, ¿no? Que se daban. También los pastoreos, ¿no? O collas y lopacas, ¿no? La danza de chuquillo, ¿no? Por otro lado, las ignias de los incas eran propietarios, ¿no? Contaban en las fiestas de Inti Raymi, también las festividades de Huarachico y el lino de Huaylía también se daban, ¿no? Que era dedicado, ¿no? En las festividades de Huarachico, ¿no? Asimismo, ¿no? Estos se daban, ¿no? Que dedicados a los dioses Viracocha y estos fueron, ¿no? Entrenados por Zapán Inca y por el príncipe heredero, ¿no? Dentro de ello, como es la danza, la música, ¿no? También lo que es artesanos, estos se daban los derechos exclusivos, ¿no? Y asimismo, dentro de ello también se dan lo que es, ¿no? Bienes inmuebles macroétnicos de índole comunal, ¿no? Bueno, eso se trata, ¿no? Aquí, ¿no? Donde que realizaban, ¿no? El comunal, lo que es en colectivo, lo que es en puentes, caminos, ¿no? Canales, irrigaciones, los pisos, ¿no? También se realizaban los edificios, las construcciones, ¿no? De distintos grupos domésticos, ¿no? Asimismo, dentro de ello también se realiza lo que son bienes inmuebles estatales, ¿no? Aquí ya que se realizaban los asentamientos, que se daban el trabajo, ¿no? De agrícola, ¿no? Y también se daban, ¿no? Lo que son las plantaciones focales, ¿no? Se realizaba lo que es la actividad minera, la cerámica, ¿no? La textilería, ¿no? La metalística, ¿no? Dentro de ello también se da lo que es, podemos dar a conocer lo que son los objetos, ¿no? Que se utilizaban para el trabajo, ¿no? Y los utensilios también, ¿no? Se utilizaban en el cultivo, ¿no? Se daban, por ejemplo, ahí se realizaban lo que son los instrumentos especiales, ¿no? Y así también, dentro de ello también se daba lo que es la faena, ¿no? Eran según a los grados de edad, ¿no? El sexo, la clase, el rango, ¿no? Esto se daba, ¿no? Por otro lado, los bienes de los padres lo heredaban los hijos varones. Y en caso de los bienes de la madre, heredaban las hijas mujeres ya también, ¿no? También acá se encuentra, ¿no? Lo que es los efectos personales. ¿Qué son los efectos personales, no? Fueron vestidos, ¿no? Y adornos de cualquier modelo y era de uso cotidiano, ¿no? Y así mismo era para el uso, ¿no? De también los temporales muy especiales que se daban, ¿no? En esa época. Y
En los, los heredaban, ¿no? Eso de acuerdo a la modalidad de descendencia, ¿no? Paralela, ¿no? Todos estos se daban, ¿no? Listo. En este tema vamos a tratar lo que es el tema de la tenencia del suelo. Más que todo nos vamos a hacer referencia a lo que es esos terrenos de agricultura que se trabajaban en la época inca. Se dice que, por ejemplo, sobre ese tema hablamos bastante de lo que es el piso ecológico. Y dentro de eso hay conocimientos de la transferencia de la propiedad privada. Estos se traspasaban por dos modalidades. Uno va a ser lo que es trueque y el otro es por regalo. Y por otro lado, la posesión de predios privados acarreaba un prestigio. Tipos de aprovechamiento de tierra tenemos, por ejemplo, del Estado, del Zapa Inca, de las Panacas o ayllus, colectivas de los ayllus también, ¿no? Y el otro es netamente religioso, que podemos decir de culto, o pues, sacerdotes, ¿no? Que ellos lo tenían en su posición. Y por último tenemos lo que es de los nobles, que son los curacas. Ahora, el otro punto es también referido a ese tema, lo que es la tenencia del suelo, es por parcelas, ¿no? En usufructo o a cargo de yanaconas. Lotes en usufructo a cargo de piñas. Por ejemplo, aquí tenemos a cargo de yanaconas. Los yanaconas eran un tipo de, por ejemplo, de esas personas que se trasladaban de un lugar al otro, ¿no? Por ejemplo, yanaconas por ejemplo, de Antisuyo, ¿no? Lo llevaban a otro lugar para que produzca lo que es la tierra. Y el otro de piñas, por ejemplo, ¿quiénes eran los piñas? Los piñas eran como un tipo de esclavos, ¿no? En ese tiempo que lo daban como un tipo de castigo, por ejemplo, cuando alguien se quería rebelar dentro del ayllu o de panaca, ¿no? Entonces se servían al rey, lo que es en este caso Zapainta. Y esto es el otro punto que también referido a ese tema tenemos que tocarlo, por ejemplo, tenencia del suelo, por ejemplo, actualmente se aplica lo que es el tema de Muyu, ¿no? Antes no trabajaba, la tierra no se trabajaba todo el tiempo, ¿no? Tenía un periodo de descanso, lo hacían descansar. Eso más que todo al tema de tal vez deidad o tema de respeto a la Pachamama podría ser tal vez. Y por otro lado también tenemos los que no tenían acceso al usufructo de la chacra. ¿A qué nos hacemos referencia? Aquí, por ejemplo, hay ciertas personas que no se dedican netamente a la agricultura. Y dentro de eso vamos a encontrar lo que son, por ejemplo, los artesanos, plateros, por ejemplo, otras ocupaciones del litoral central del norte, ¿no? Por ejemplo, ellos se dedican más que todo a la mercadería, por ejemplo, a la pesca, entonces ellos no van a estar tanto netamente en la agricultura, ¿no? Y por ejemplo, como los uros del Collao. Dentro de esto encontramos lo que es a las personas de costa norte y central. Y por esto porque van a ser, como ya había mencionado, atareados con la mercadería, ¿no? Netamente se dedicaban a eso. Y por otro lado también, ¿no? Las reglas de propiedad aplicadas a un tipo de tierras eran adaptados necesariamente a otras, ¿no? Por ejemplo, había casos en que a un determinado pedazo o de parcela podían darle distintos usos, ¿no? En diferentes estaciones del año, por ejemplo, eso es el tema, ¿no? Lo que ya había mencionado, el tema de pisos ecológicos. De ese tema más que todo nos va a hablar bastante el autor John Murra, ¿no? Habla lo que es pisos ecológicos. Él dice que, por ejemplo, normalmente una persona podía viajar a unos 2 semanas o tal vez unos 7 días o 10 días, ¿no? A una distancia lejana para producir lo que es su agricultura, ¿no? Por ejemplo, si en su zona no producía lo que es coca o tal vez ah, podríamos decir, más que todo coca, ¿no? Por ejemplo, en algún lugar podemos decir que no había lo que es el tema de papa. Entonces ellos caminaban a las lomadas a producir ese tipo de productos, ¿no? Para alimentarse o para hacer intercambios también con otras personas, ¿no? De su entorno. Y por otro lado tenemos lo que es los Zapa Incas y el Estado basaba su potestad, ¿no? Sobre la tierra y el derecho de conquista.
pacificación o incorporación de otras nacionalidades a las que aseguraban proteger. Y en cambio los curacas y demás privilegiados la sustentaban por herencias y repartos o donaciones recibidas tanto en sus zonas de residencia como en otros pisos ecológicos. Por ejemplo, aquí nos hace ver, ¿no? Cómo era la posesión de la tierra. También se dice, ¿no? Que a las mujeres les tocaba medio topo y a los varones un topo completo, ¿no? Dependiendo también al género lo daba. Y por otro lado también nos dice que como ellos tenían su parcela, no siempre tenían en el mismo lugar donde que vivían, sino que en otros lugares también lo tenían. Pero cuando regresaban, por ejemplo, de ese viaje de trabajo, tal vez donde que iban a sembrar sus productos, sus casas normalmente le esperaban tal como lo que habían dejado. No había ese tipo de invasión, nada sobre sobre sus propiedades, ¿no? Ahora, cada zapallinca se posicionaba de tierras para conformar sus haciendas. Las tierras que se adjudicaban para el Estado y para el culto a las divinidades en cada etnia conquistada nunca representaban el mismo porcentaje o porción que les dejaban para los ayllus, ¿no? Había una jerarquía aquí. Las vastedades de cada cual diferían mucho, ya que dependían del número de personas que poblaban las etnias, ¿no? Y eso más que todo tenemos que tener en cuenta porque es muy importante que saber sobre ese tema, lo que es la tenencia de tierras, ¿no? Porque el trabajo es bastante universal, ¿no? Podemos decir que en ese tiempo no había personas sin trabajar, ¿no? Todos trabajaban desde más pequeño hasta más adulto, ¿no? Todos tenían su campo laboral. No necesariamente se trabajaba tal vez en lo que trabajaban los jóvenes, ¿no? Los que tenían más fuerza o los que participaban activamente en las guerras, sino que había otros tipos. Por ejemplo, en el caso de los niños, en algunas en crónicas nos menciona que ellos trabajaban recogiendo flores o netamente más que todo en otros ámbitos, ¿no? Todo ese tipo de trabajos lo hacían, ¿no? De acuerdo a su edad también. Por último, tenemos la tenencia colectiva. La tenencia colectiva de los ayllus sobre sus tierras, aguas o pastos y bosques en caso de las etnias costeñas, sobre las islas, ¿no? Guaneras, derivada de un derecho ancestral, ¿no? Y por otro punto muy importante, ¿no? Es rasgos más sobresalientes de la propiedad comunal, ¿no? De los ayllus serranos, es que esto funcionaba no tanto en forma compacta, ¿no? Sino más bien de manera esparcida. Se encontraba en diversos pisos ecológicos o en distintos puntos del lugar, ¿no? Para que vayan a trabajar tal vez esos productos que no producían en su lugar. Hay productos de todos los climas, ¿no? Como, por ejemplo, como lo que les había puesto el ejemplo de coca. Coca no va a producir una zona tal vez bastante fría, ¿no? Porque su zona es para calor. Y el otro es, se cultivan y siguen cultivando pedazos de tierras desde arriba, en los altiplanos, donde se producían tubérculos, por ejemplo, lo que es papa. Por ejemplo, el tema de, por ejemplo, esa especie donde que crece esos productos en zonas cálidas van a ser yuca también, ¿no? Y camote más que todo. Y esto sería más que todo para tal vez dar a conocer un poquito sobre el tema de tenencia del suelo, ¿no? Por ejemplo, cómo se trabajaba en sus tiempos.